vivimos realmente apresurados, trabajando, estudiando en mil y un proyectos y a veces no le damos descanso no solo al cuerpo, sino también a la mente. En ese momento buscamos refugios emocionales y ante ello, para poder entender estos conceptos sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a la doctora Diana Vances, psicóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctora Vances, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el contacto. Bueno, en principio, si nos puede explicar, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos de refugios emocionales. ¿A qué se refiere este concepto? Sí, en realidad para poder entender un poco los refugios emocionales puede ser cualquier actividad, espacio, relación que tratamos de tener en el momento para poder lidiar algún tipo de emoción desagradable, ¿no? Pero es solamente momentánea y ver también si es que hay alguna consecuencia a largo plazo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de refugio, solamente el concepto refugio se refiere, nos Ujú, imaginamos pues a un lugar seguro, a un lugar donde nos sintamos bien, pero eso también podría ser ujú. contraproducente en caso sea excesivo o no saber diferenciar o discernir cuál es el refugio positivo, cuál es el refugio negativo. Sí, en realidad no hay refugios buenos o malos, Ujú. todos son válidos, pero hay que aprender a diferenciar cuando no ponemos ciertos límites, ¿no? Tratamos de buscar refugios que creemos que en el momento nos pueden aliviar el malestar que tenemos, pero cuando eso ya empieza a afectar en nuestra vida o en nuestra rutina, como por ejemplo el descanso, nos puede producir insomnio, no tenemos alta productividad en el trabajo también y afecta a nuestra rutina diaria, ahí es donde realmente decimos que esta técnica o este autocuidado está interfiriendo con nuestra vida, ¿no? Entonces hay que poner ciertos límites y es lo que nos cuesta un poco identificar, ¿no? A largo plazo, porque creemos que en el momento, como nos está haciendo bien, puede ser que tengamos y que lo hagamos siempre, pero luego cuando vemos las consecuencias es cuando realmente vemos que no es un cuidado saludable o sano, por decirlo así, ¿no? Ahora, cuando hablamos de refugio emocional, ¿solamente nos referimos ya a jóvenes, adolescentes, adultos o quizá niños también Ujú. pueden tener estos conceptos? En realidad es apto para todos porque ahí hay que ver la manera en cómo lo aplicamos, ¿no? Ujú. Finalmente para niños probablemente estén los padres en acompañamiento, en un constante seguimiento para ver cómo es que el autocuidado se puede empezar desde ahí. Por ejemplo, de un niño podríamos ver si es que le gusta alguna actividad deportiva, si es que el niño, por ejemplo, tiene alguna comida saludable, si es que pasa tiempo con los amigos, ¿no? Y entre la adolescencia y la juventud son etapas bastante complicadas, porque justamente como está formándose la identidad, tratamos de buscar un poco el círculo social, qué es lo que nos hace bien, y ahorita con toda la tendencia y las redes sociales, los jóvenes están muy activos, ¿no? Entonces, enfocándonos principalmente en ellos, ahorita lo que se refugian o en lo que se refugian mayormente son en las redes sociales. Pero las redes sociales son un arma de doble filo finalmente porque si es que no ponemos este límite termina ya teniendo una consecuencia bastante alta, ¿no? Y ahora, en pleno siglo XXI, tampoco hay mucho control, no en todas las situaciones por parte de los padres, porque se ha visto situaciones en donde los padres trabajan, ¿no? Ambos padres trabajan por las diferentes necesidades que pueda tener la familia y ahí es donde no hay un control un poco más exhaustivo con los jóvenes, ¿no? Si bien es cierto, usted nos comenta, claro, no hay algún refugio emocional ni positivo ni negativo, siempre y cuando, Ujú, lógicamente, mantengamos los límites. ¿En qué situaciones, por ejemplo, se nos puede exacto. ir de las manos? Por ejemplo, yo he escuchado mucho, no, yo me refugio de Ujú, repente en salir con amigos, pero también de beber mucho, porque en ese momento me olvido de los problemas. Claro, pero yendo a ese ujú. punto podríamos llegar a una serie de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad hay varias señales. La Ajá. primera señal que podrían empezar a sentir es la culpa, ¿no? Justamente porque en el consumo de alcohol, lo que hacen los jóvenes después de una fiesta o en algún momento donde no se sienten bien, al día siguiente o después que ya pasan los efectos del alcohol, por decirlo así, empiezan a sentir lo que es la culpa, ¿no? Porque no se sienten bien. Ahora, si se desconecta o se termina desconectándose también de otras áreas importantes de la vida, como te mencionaba un poco, como el trabajo, las relaciones, el descanso, si lo necesitan de forma compulsiva también, ¿no? Si es que no pueden hacer nada y ya lo toman como algo prioritario, porque no pueden estar bien sin eso,
es una señal de que efectivamente esa actividad o ese autocuidado no está haciendo de una manera saludable, ¿no? Porque finalmente te terminas sintiendo culpable. Y a veces muchas personas también he escuchado, doctora, que dicen, bueno, yo realmente me enfoco solamente en mi trabajo y de esa manera ya me olvido de algún problema, alguna situación adversa que pase en mi vida personal. Y ahí también pueden hacer el concepto del workaholic, ¿no? Que solamente se dedica a su trabajo y ya ni descanso tiene y esto incluso puede acarrear o tener como consecuencia el estrés laboral, el estrés que puede perjudicar su vida cotidiana. Efectivamente, ¿no? Tal cual lo dices, porque hay muchos que se refugian en el trabajo, es más, pasan más de 8 horas en las oficinas, ¿no? Entonces no hay un control, hay un estrés total y tratan de refugiarse en algo, pero que termina siendo temporalmente, porque lo que están haciendo ahí es reprimir todas las emociones y en cualquier momento donde ya sientan que no puedan tener algún tipo de estabilidad, esas emociones terminan estallando en cualquier contexto, pueden ser en una familia, en una reunión, en alguna reunión de trabajo también, ¿no? Y finalmente no entendemos y decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? Y justamente es porque no estamos gestionando bien nuestras emociones. Y no nos gusta sentirnos tristes, ¿no? Tratamos de evitar esa emoción a toda costa y es justamente donde caemos en hacer o en mantener la mente ocupada, ¿no? Pero ahí es justamente donde tenemos que poner ciertos límites y también buscar ayuda profesional, ¿no? Si es que en caso lo requieren, ¿no? Algunos casos. Justo allí radica el siguiente punto, porque usted mencionaba, ¿cuál es el primer paso en todo caso, o en todo caso la alerta a sentir culpa? ¿No? Hay muchas personas que también señalan que, o en todo caso no aceptan que están en una situación de repente de estrés, o en una situación donde ya salen cada fin de semana, o solamente están trabajando y no hay mayor descanso. Entonces, un primer paso también, pues, se podría decir que es la aceptación del problema al cual están teniendo. Sí, en realidad ese es el primer paso, porque Ajá. cuando una persona te lo dice, una persona externa, a veces no lo logras identificar, ¿no? Dices, bueno, no, pero yo lo gestiono de tal manera y me está funcionando bien. Pero cuando uno acepta que realmente está mal en su vida o que no está siendo funcional, porque finalmente una persona también puede ser funcional, ¿no? Pero no está gestionando las emociones o las responsabilidades como se deben y afecta. Entonces, un primer paso ahí es aceptar que necesitamos ayuda, no necesariamente en las salidas, en ver alguna rutina diaria, sino en, por ejemplo, una ayuda, una psicoterapia, ¿no? Que lo que va a hacer es detectar ciertas herramientas o ciertas opciones de salida que va a ayudar un poco a autogestionar ahí lo que necesitamos, ¿no? Entonces, hay una primera salida, una primera alerta, una primera señal, sería un poco aceptar que necesitamos esa ayuda profesional y también a ponerle pausa un poco a ese malestar, ¿no? A tener pausas activas, que estar solo también está bien, ¿no? Pero muchas personas no les gusta tampoco estar solos, ¿no? Entonces ahí hay que ver no solamente una salida, sino que hay diferentes opciones y eso sí se puede ver en la psicoterapia, ¿no? O en el acompañamiento psicológico también. Ahora, doctora, también vivimos, hay que decirlo y aceptarlo, que vivimos en una sociedad todavía bastante machista y en ese sentido, según su experiencia, en los últimos años hay mayor concurrencia de hombres precisamente a la búsqueda de la ayuda profesional, porque se dice pues que de repente el hombre tiene la mayor dificultad de expresar sus emociones, de ser más abierto o vulnerable frente a mostrarlas. En ese sentido, ¿cómo usted ve el panorama hoy en día? Sí, en realidad lo que pasa con los hombres, no van mucho a terapia, el porcentaje de género para los hombres es muy bajo, porque finalmente ahora o desde ya mucho antes se ha pensado que el hombre puede gestionar todo solo, ¿no? Entonces tiene un nivel de ego bastante alto y lo que hace simplemente es yo puedo solo, yo no necesito ayuda, ¿no? Entonces yo puedo gestionar absolutamente todo por mi cuenta, ¿no? Entonces finalmente si es que vemos estadísticas, no todos los hombres van a terapia, es más, hay muchos estigmas sobre eso, ¿no? Porque tratan de gestionarlo solo y hoy en día se ve mucho eso. Mayormente el porcentaje de personas que van o de género que van a terapia son mujeres, ¿no? Y es raro ver a un hombre que vaya a terapia cuando en realidad es totalmente normal, no tiene nada de malo, pero son muy pocos los que identifican y los que aceptan que necesitan ir a terapia porque justamente salen estos comentarios, estos estigmas también, ¿no? Y ahí el entorno social también es bastante importante porque finalmente vemos es que nuestro entorno social nos está ayudando o finalmente nos está hundiendo a decir que nosotros podemos gestionar solos cuando no siempre es así, ¿no? Pero todavía hay ese estigma hoy en día.
Y muchas veces eso viene de la infancia. No, no llores, eres niño, los niños Sí, no lloran. Entonces, a partir de la infancia, pues sí. también se generan muchos obstáculos que a fin de cabo pues se presentan ya en la adolescencia o la juventud. Doctora Exacto. Diana Vance, psicóloga de la Universidad Sí, de Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por este contacto, por estas reflexiones. Realmente hablar de salud mental es bastante amplio, así que esperamos seguramente también su presencia aquí en Radio Nacional para poder seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por este contacto. muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctora.